En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo, buenos días, bendita sea María. Por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Sábado. Empecemos el día de la mano del Señor. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto y tu una luz. Disipa de mí los que me cubren el pecado y la ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible. Lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y agua en términos la hora que se nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su intercesión por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día para siempre en tu Inmaculado Corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos hacen encomendar. Cuídanos, protégenos, bendícenos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén y amén. Concédenos no ser piedra de tropiezo, sino al contrario, concédenos, Señor, ser un sagrario digno para llevarlos por el camino recto de Dios. Te pido por todos los que ven este programa, cuida especialmente también a aquellos que nos ayudan a seguir evangelizando y llevando la santa palabra en sus grupos de oración, en sus iglesias, en sus casas, en cualquier lado. Gracias. Ayúdenos a llevar la obra de Dios. El fruto tenemos que llevarlo en abundancia porque el premio es grande. Que así sea. Evangelio del día hoy sábado. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera lectura. Lectura del libro del Éxodo 24 del 3 al 8. En aquellos días Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos, y el pueblo contestó con voz unánime: cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés escribió todas las palabras del Señor, se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y 12 estelas por las 12 tribus de Israel, y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel a ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Salmo de hoy, Salmo 49. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor habla. Convoca la tierra de oriente a occidente, desde Sión la hermosa, Dios resplandece. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio, proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza, cumple tus votos al Altísimo, e invócame el día del peligro, yo te libraré y tú me darás gloria. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 13, del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo.
Dejadlos crecer juntos hasta que la siega, y cuando llegue la siega le diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenado en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo es el salmo responsorial? Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Salmo 49. ¿Cuál Salmo 49? Salmo 50. Este salmo, creo que fue el que lo escribió. Es un salmo de todo lo contrario que leíste en el Éxodo, ¿no? En el Éxodo se hace pues ahora sí que el matrimonio entre el pueblo judío y Dios. El rito antiguo. Y aquí es Dios hablando fuerte, ¿no? Tienes que cumplirlo, no es un juego, hay que cumplirlo, hay un juicio, este salmo habla de un juicio al final y habla de todo lo que el pueblo judío venía fallando y cómo Dios lo va reprendiendo. ¿Para qué? Para que tiene que meterse en camino, tiene que obedecer lo que recibió, no es un juego. Mira, vayamos al libro del Éxodo. Ahora, Señor, que tu siervo escucha. En aquellos días Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos, y el pueblo contestó con voz unánime, cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. A ver, ¿de dónde bajó Moisés? Del Sinaí, porque ellos no querían hablar con Dios, les dio miedo. Y subió Moisés y bajó y les dijo todo lo que Dios les había dicho, todo lo que Dios había dicho. Les explicó, les dijo, y Dios escuchó lo que Dios quería escuchar. Obedeceremos todas las palabras. Quiere decir que la palabra te lleva a un cambio. Si yo leo la palabra de Dios continuamente y obedezco toda la palabra, va a haber un cambio en mi vida. El pueblo judío no lo sabía, pero dijeron lo que Dios quería oír. Nosotros nos comprometemos a cumplir toda la palabra. Y Dios dijo, bueno, me agradó, va para adelante. ¿Qué más pasó? Moisés escribió todas las palabras del Señor, se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Ok. Y Moisés lo escribió. ¿Para qué lo escribió? Para que las generaciones futuras también lo puedan leer. Tú ya lo sabes, yo ya lo sé, los que están viendo ya lo saben. La pregunta es, ¿hasta dónde es tu compromiso con Dios? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres encontrar el gozo, la felicidad en el dolor y en el sufrimiento? Pues cumple la palabra de Dios. Encomiéndate a la palabra de Dios. Trata de obedecer la palabra de Dios. Hizo 12 columnas o estelas por las 12 tribus de Israel. Menciona 2 veces 12. El 12 significa reino de los cielos, pero también significa 12, las 12 tribus de Israel, pero también significa 12, los 12 apóstoles. Está viendo en el futuro, están 12 y 12, los 24 ancianos, la iglesia judía, la iglesia católica, la unificación de la iglesia. ¿Y qué va a hacer esta iglesia? ¿Qué más vio? ¿Qué más debe hacer el pueblo? Al Señor, que tu siervo escuche. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió, haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Y ellos obedecen. Derraman la sangre en el altar cuando está el cordero y después esprayan la sangre en el pueblo. ¿Ok? Esprayar. En el original dice arrojar, pero bueno, pues nosotros de la Iglesia Católica también hacemos lo mismo. Y dice que tomó la palabra y se la leyó a la gente, ¿no? A la iglesia. Acuérdate lo que dijeron. Esta es la sangre de la alianza. Y acuérdate nosotros que también cuando Jesús levanta la copa, dice, esta es mi sangre, la bendice, la pasa a los discípulos, diciendo, tomar y beber todo de él, porque es mi cáliz, el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. ¿Qué quiere decir conmemoración? Que cada vez que la tomas, te acuerdas lo que Jesús te prometió.
es para el perdón de los pecados, salvación. Eso significa en el pueblo judío conmemoración, eso significa para la Iglesia Católica conmemoración. Recordar que Jesús hizo una promesa y yo la creo, punto. Y por eso le lee él las Escrituras, y por eso el sacerdote nos lo recuerda cada vez en la Eucaristía, cuando va a consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Nos recuerda, porque un día Jesús, antes de su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y dando gracias a Dios lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomar, comer todo de él, porque esto es mi cuerpo. Ya acabada la cena, el Señor tomó el cáliz, le dio gracias a Dios, lo bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomar y beber, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ahí está la palabra. La Iglesia Católica y la Iglesia Judía van de las manos. ¿Y qué más hicieron? Habla, Señor, que tu cielo escuche. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras. Hicimos exactamente lo mismo. Y nos brincamos, se me pasó, cuando hicieron la ofrenda de toros, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa una ofrenda de toro? Que dieron lo más grande. Cuando tú vas a la presencia de Dios, tú no puedes ir con las manos vacías. Tú tienes que ofrecer algo. Yo quiero cambiar, yo quiero que mi vida cambie, yo quiero que Jesús habite en mi vida, pues la ofrenda tiene que ser grande, mi sacrificio tiene que ser grande. Tengo que sacrificar lo más grande. ¿Para qué? Para el Señor. Por eso, a veces el dolor y el sufrimiento es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque me duele, Señor, me duele lo que me están haciendo, me duele lo que estoy pasando en mi matrimonio, me duele lo que estoy pasando con mis hijos, me duele lo que me hacen en el trabajo, me duele, Señor mío, pero por amor a ti te lo ofrezco, punto. Es un sacrificio grandísimo, más grande que el toro, vale más, y Dios, la bendición, viene grande. ¿Y qué más sacrificio que el de Dios, tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor? ¿Qué más? No hay sacrificio más grande. Por eso nosotros nunca vamos a la iglesia con las manos vacías. No importa que no lleves ni un miserable dólar, tienes la ofrenda más grande, que es Cristo nuestro Señor, y abajo de él tienes tu corazón. Ofréceselo a Dios por todas las necesidades del mundo, la mejor ofrenda. Así es como la Iglesia judía y la Iglesia católica caminan de la mano. Pero en el Evangelio aprendemos otra cosa más importante. No es muy fácil. Así como la Iglesia judía y la Iglesia católica caminan de la mano, también con nosotros camina alguien más de la mano. Al Señor, que tu cielo escuche. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. La palabra parábola para el pueblo judío significa gobernar. Y cuando ellos oyen una parábola, quiere decir: lo que yo te voy a enseñar es para que gobierne tu vida, para que lo pongas en tu vida en práctica. Entonces Jesús lo que va a enseñar, según el pueblo judío, lo que va a enseñar es para ponerlo en práctica. A los Señor, que tu cielo escuche. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. El reino de los cielos se parece a... O sea, está hablando del reino de los cielos. ¿Se parece a qué? Pues la iglesia. La iglesia es el reino de los cielos. ¿Semejante a qué? A que un dueño de la iglesia pues sembró buena semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios, Cristo nuestro Señor. La sembró en nuestros corazones. Pero los sacerdotes, los vigilantes, los sacerdotes pues se descuidaron, se durmieron. Jesús los reprendió cuando les dijo: quédense aquí a orar, porque voy allá en Sinaí, en el Getsemaní. Y de rodillas doblado y regresó. Cuando regresó los encontró dormidos. ¿Qué hacen ahí dormidos? Levántense, oren y velen, porque el diablo anda alrededor de ustedes como león feroz. Se durmieron los sacerdotes. La Virgen María se apareció en el año 1960, le dijo: ya se está metiendo el humo de Satanás dentro de la iglesia. Y la cancelaron a la Virgen. Dijeron: no, esas son palabras de Satanás. 10 años después, salieron todos los sacerdotes que habían violado a un niño. Ay, se duermen nuestros guardianes.
Pero el reino de la cielo, la iglesia, es semejante a, ¿qué más? A lo Señor que tu siervo escucha. Se durmieron los sacerdotes, ¿y qué más pasó? Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Sí, para culpar a Dios de volada, ¿no? ¿Por qué mi matrimonio está así? ¿Por qué, Señor, me mandaste este sacrificio? Ay, Dios. ¿Por qué me pasó esto? Pues si andaba de adúltero, hermano, ¿no? Pero Dios es el culpable, ¿no? Siempre Dios va a ser el culpable en todo lo que nos pasa. ¿Por qué te lo llevaste, Señor? Pues que era su tiempo, ¿no? Culpamos a Dios por todas las cosas. Se descuidaron, el diablo entró a la iglesia y crece ahora Junto con nosotros. la cizaña y el trigo. ¿Por qué hay sacerdotes que violan? Porque se descuidaron, se durmieron y entraron. La cizaña está dentro de la iglesia. ¿Por qué se salieron muchos de la iglesia católica y ahora hablan en contra peste de la iglesia? Hablan peste en contra de la iglesia. Porque eran dentro de la iglesia, cizaña, se salieron. La cizaña y el trigo, hijo, yo no sé si tú lo has visto cuando vas a Jerusalén, las dos crecen iguales, así. Igualitas, son iguales, no las puedes distinguir. La única manera de distinguirlas es cuando ya el trigo empieza a dar fruto, porque la cizaña no da fruto. Entonces cuando el trigo da fruto, lo que hace el fruto que le enjoroba, ¿no? Como si estuviera adorando a Dios, el trigo. Y la cizaña no, como no da fruto, sigue así apuntando para arriba, bien soberbia. Y así, por eso viene el que limpia y arranca primero lo malo y después la arroja al infierno. Y está hablando de un juicio, Dios, ¿no? De lo que vendrá. Se durmieron los sacerdotes. Dentro de nuestros corazones existen los dos, Satanás y Dios. El detalle: ¿por qué sufrimos? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué hay tristezas? ¿Por qué hay dolores? ¿Porque Cristo es malo? No, porque aquí hay dos dentro de ti. El problema es a quién estás escuchando tú. Si estás escuchando a la cizaña, pues te va a ir de la fregada. Si estás escuchando a Dios, pues vendrán tribulaciones, pero no perderás el gozo, ni la paz, ni la felicidad. La diferencia es que al final de los tiempos, pues cizaña y trigo van a ser condenados. Mira lo que dice el Señor, al Señor que tu siervo escucha. Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al recoger la cizaña, porque al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Dice la palabra de Dios cuando estamos en la misa: bendito sea, Señor, por este pan fruto de la tierra, del trabajo y de la tierra del hombre, que hoy te presentamos. Él será para nosotros pan de salvación. Y el pueblo dice: bendito sea, Señor. Y después toma el cáliz y dice: bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que hoy te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. El pan y el vino ofrecido te representa a ti y me representa a mí. Trigo, tal vez mezclado con cizaña, pero va a ser transformado en carne y sangre de Cristo, porque después de la consagración, el mismo pan y vino, el Señor lo toma, Jesús lo toma, dice: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, para aquel que quiera oír a Dios. El que quiera oír la cizaña, o será cizañoso. El que quiera oír a Dios, Dios lo va a elevar. Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Y el día del juicio final, los que eligieron comer a Cristo y beber su sangre, convertirse en cuerpo y sangre de Cristo, serán puestos en un lado, y los que decidieron oír al cizañoso, pues estarán en otro lado. Ese es el juicio de Dios, ¿no? Y por eso debemos tomar nuestra decisión. ¿En dónde quiero estar por toda la eternidad? ¿En el cielo, donde no hay tristeza, dolor ni sufrimiento? ¿O en el infierno, donde el dolor y la tristeza es eterna? Yo prefiero el cielo,
donde el gozo y la felicidad es eterno. Luchemos y vayamos allá. Nosotros aquí, desde este humilde cuartito, oramos y rezamos por usted, por su matrimonio, por sus hijos, por su familia, por los que no han creído, para que se conviertan. Oramos y rezamos. Ayúdenos a llevar este plan de salvación al mundo entero. Sin su ayuda no podemos. Dios puede hacerlo, sí, pero Dios también quiere que ustedes colaboren. Somos una comunidad, somos hermanos. Y yo quisiera a veces conocerlos a todos. Ojalá que un día me puedan mandar su información y si Dios me concede, a lo mejor voy a sus países. Ya tengo una persona en España que hemos estado en la iglesia donde ella trabaja. Les mando un saludo a Marisa y a mucha gente que nos habla de diferentes países. Gracias, Dios los bendiga y guarde, y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre ustedes, que les muestre su favor, que les conceda la paz, y que el día de mañana ustedes derroten a la cizaña que hay en sus corazones, y que crezca el trigo, y que dé fruto, y fruto en abundancia. Que así sea. Feliz fin de semana.